presentación que hizo el gobierno nacional y por eso es que hablé de libertad de expresión. Siempre tenemos que salir a respaldar cuando vemos estos hechos que lamentablemente golpean al sistema democrático, porque si no existiría la prensa libre y por supuesto la libertad de expresión, Argentina estaría retrocediendo muchísimos, pero muchísimos años y siglos con lo que estamos viviendo. No hubo una sola persona del espectro político, una sola persona con responsabilidad seria, digo, que saliera a respaldar por fuera de los dirigentes de la Libertad Avanza, y muchos guardaron silencio. Digo, no hubo una sola persona con responsabilidad política que saliera a respaldar la decisión del gobierno de promover censura previa para que no se escucharan los audios de Karina Milei. Audio que por otra parte de lo que trascendió no dice nada, y a mí me habían contado el viernes pasado que los audios no decían nada, y que ahora se ve porque el propio Martín Menem consideró que el audio por lo menos que se difundió ayer, que hablaba justamente de Martín Menem, era un audio grabado en la Cámara de Diputados, en el despacho del propio Martín Menem, en una reunión de bloque de los diputados libertarios. O sea que toda esta idea conspiranoica por la cual es el kirchnerismo que los infiltró y les puso micrófonos, no cierra por ningún lado, porque si el audio que se difundió una parte el viernes y una parte ayer desde Uruguay, y que francamente no dice nada, no habla, no es como el audio de Español, donde Español lo dice, el 3% iba para Karina, acá no se dice nada. Todo lo que parece que se dice tiene que ver con el ámbito de una reunión de diputados en la Cámara de Diputados, en el bloque de la Libertad Avanza, que no fue una infiltración de micrófonos kirchneristas, sino que fue alguno de los diputados que puso el celular sobre la mesa y grabó lo que decía Karina Milei y después lo filtró. Pero no es de extrañar en un gobierno donde están todos peleados con todo, donde las internas son caníbales, donde el propio gobierno echó 100 funcionarios del Poder Ejecutivo, donde se fueron en diferentes direcciones, diferentes diputados de la Libertad Avanza, desde Marcela Pagano, Oscar Sago, muchos peleados, muchos heridos, y ahí salta este audio, por lo menos así es lo que está sosteniéndose, y con la paradoja además de que la Cámara de Diputados, la seguridad de la Cámara de Diputados depende de Martín Menem, y para que estuviera más tranquilito, después discutimos si es favoritismo, corrupción o qué es, contrató a una persona, una empresa vinculada a sí mismo. O sea que no es que podía haber alegremente micrófonos en el Congreso, por lo menos si ya que él contrataba gente con sobreprecio de empresas amigas o propias, por lo menos que hubieran revisado bien que hubiera micrófono. No, todo indica que fueron ellos que se grabaron en una reunión donde Karina, con su habitual facilidad de palabra, porque vieron que tampoco se le puede considerar una mujer de una gran oratoria, no dice nada, francamente no dice nada. Sin embargo, el pedido de censura previa al cual un juez peregrino en lo civil, con muchas causas, incluso por abuso sexual, le dio lugar, mereció el repudio de todo el arco político no mileísta, ni siquiera digo de la Libertad Avanza, no mileísta, porque fueron pocos los que salieron a avalar esto. Apenas la diputada Lilia Lemoine, Patricia Bullrich y poca gente más salió a poner la cara para defender un fallo de censura previa, el que hablaba recién en el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, del bloque de los gobernadores del centro de la Argentina, pero también del centro político, que dijo la Argentina estaría retrocediendo muchísimos años si no existiera la prensa libre. Las operaciones de espionaje ilegal más peligrosas de la historia comandada por el kirchnerismo. La Casa de Gobierno y la presidencia de la Cámara de Diputados habrían sido infiltradas con grabaciones clandestinas, guardadas en silencio durante más de un año y difundidas ahora como un misil político en plena campaña electoral. Esto no es una mera filtración, es un ataque directo a la democracia argentina, una operación planificada y concertada en todas sus etapas: grabación, tiempo de espera y ejecución en tiempo electoral. Hoy la prioridad es dejar en claro que este gobierno no se va a arrodillar frente a las mafias ni frente a lo peor de la política. Lo peor de la política es haber aumentado la plata en negro de la coima del 5 al 3, como dice Españolo. Lo peor de la política es que la mano derecha del presidente, como dice Españolo, se esté llevando el 3% de las licitaciones médicas. Lo peor de la política es
robarle dinero que no se le atribuye del presupuesto de los discapacitados y que ese dinero vaya a parar a presupuestos ampliados para que cobren los empresarios y cobren los políticos. Lo peor de la política es comprar lentes intraoculares de baja calidad, poner a jubilados en peligro cuando les hacen los implantes, cuando tienen cataratas, y pagar por esas lentes intraoculares de baja calidad 5 veces más de lo que se pagaba. Eso es lo peor de la política y eso es lo que quieren tapar con este relato peregrino que ustedes acaban de escuchar en boca de Patricia Bullrich. No es fácil tener del otro lado al Estado, sobre todo que es muy voraz. Nos sentimos acompañados. Es un punto de quiebre esto, muchachos. Se metieron con la libertad de expresión. Y si nos llevan puesto a nosotros, van a llevarse puesto todas las libertades. Porque no creen en la Constitución. Porque la Constitución es kriptonita para este gobierno. Ahí lo tienen a Jorge Real hablando ayer en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados. Hay que decir que Jorge Real, Mauro Federico y todos los solicitados que les allanaran los domicilios y les tomaran los teléfonos, ayer deben haber respirado aliviados cuando en un fallo, ¿cómo decirlo? Un fallo, no, un dictamen, mejor dicho, extraño del fiscal Carlos Stornelli dijo, no vamos a ir a allanar a los periodistas, no le vamos a ir a buscar los teléfonos, pero en algo tenía que quedar bien con el gobierno. Stornelli dijo, pero vamos a iniciar una investigación, que es como decir, vamos a ir a caminar por el desierto, vamos a dar una larga vuelta y algún día veremos qué hay en esta causa, porque si uno se atiene a la denuncia del gobierno, a la denuncia de Patricia Bullrich, escrita en el Ministerio de Seguridad, tienen que investigar una conjura que incluye desde la inteligencia rusa, pasando por la inteligencia bolivariana, pasando por Pablo Tobillino, secretario de la AFA, pasando por los periodistas y sus fuentes. En fin, una investigación que no lleva a ningún lado, y que va a terminar en un catálogo de generalidades. Por lo pronto, ayer, desde la embajada rusa salieron a decir lo obvio. ¿Qué están hablando? ¿De qué están hablando si no tienen ninguna sola prueba de que nosotros hayamos hecho inteligencia o tengamos algún vínculo con lo que está pasando en la difusión de los audios de Español o de Karina Milei? Si es un problema interno de los argentinos. Ya ayer la embajada rusa salió a contestar en términos previsibles, porque la denuncia de Bullrich no es que dice, encontramos al funcionario de la embajada rusa llevando un pendrive con los audios. No encontraron nada, todo lo imaginan a partir de deducciones, conclusiones. Hay una diferencia entre armar un relato, que puede ser un relato analítico o periodístico o lo que quieran, y hacer una denuncia judicial. Se supone que para una denuncia judicial, un Estado, un ministerio, como el Ministerio de Seguridad, tiene que tener mayor precisión de datos, necesita un mayor estándar probatorio. Nada de esto sucedió y ayer un poco desde la embajada rusa se burlaron del Ministerio de Seguridad. Es lamentable. El fallo comienza citando la jurisprudencia de la Corte en materia de libertad de expresión. Y así se desarrolla la mayoría del fallo. Y en un momento da un giro copernicano y pasa a justificar una medida cautelar en base al derecho a la intimidad, todo lo contrario de lo que venía desarrollando antes. Bueno, esto da vergüenza ajena, ¿no? Para quienes hemos estado en la justicia y para quienes están en la justicia. Da vergüenza ajena. ¿Quién lo dice? Juan Carlos Maqueda, fue juez de la Corte Suprema hace poco, hasta el año pasado era juez de la Corte Suprema de Justicia. Juan Carlos Maqueda dice, el fallo del juez en lo civil que promovió la censura previa da vergüenza ajena. No fue el único. Ricardo Gil Lavedra, camarista, uno de los camaristas que condenó a los comandantes de la dictadura, dijo, actualmente es presidente del Colegio Público de Abogados, fue diputado radical muchos años, dice, es un claro caso de censura previa a través de una decisión judicial. Nunca se puede inhibir la libertad de expresión. La cantidad de gente que condenó el fallo y también la actitud del gobierno de ir a buscar censura previa fue larguísima ayer. Es una gran perversión, ¿no? De livianamente tocar y realizar hechos de corrupción con fondos para las personas con discapacidad, nada más y nada menos. Además, un gran desconocimiento de lo que es la realidad. No tienen ni idea de lo que es la discapacidad, no tienen ni idea de lo que es el interior del país, cómo vive la gente, cómo llega a una pensión después de años de trámites terriblemente difíciles, con ayuda. Y si no está el Estado ahí, ¿qué? ¿Y quién lo va a ayudar? Quien habla es Natalia de la Sota, diputada de Encuentro Federal por Córdoba, ahora candidata en Córdoba para empezar su propia carrera política, porque detrás de
toda la pirotecnia de intentar censurar los audios de Karina, del otro fallo, para que averigüen de dónde salieron los audios de Españolo. Lo que es esto, la incomodidad con un caso, peor caso de corrupción no podía existir. Al final, detrás, si uno corre todo el escandalete de los audios, si uno corre la paranoia del gobierno sobre quién la grabó a la hermana Karina, si uno corre la paranoia del gobierno sobre quién le pagó a Españolo para que hable, si uno corre todo esto, lo que se encuentra es que objetivamente redujeron las prestaciones que le daban a los discapacitados, le congelaron los aranceles a los terapeutas de la discapacidad, pagándoles menos que a una mucama por hora. Y en cambio subieron el presupuesto para pagarles sobreprecios a la droguería suizo-argentina. Y estos son papeles que están ya firmados, escritos y están en el sistema. Que le negaban la plata a los discapacitados es público y notorio porque Milei hacía campaña con esto en función de la defensa del superávit fiscal. Y que le aumentaron los presupuestos a la droguería argentina se va a ver en los papeles. Y además, en la manera en que la droguería suizo-argentina está desesperada por encontrar alguna causal de nulidad de la causa, de la investigación judicial, que no quieren colaborar, que no quisieron dar las claves del servidor, tienen el culo sucio, quieren tapar las cosas, no dieron los celulares abiertos, no es que dijeron investíguennos, no tenemos nada que ocultar. Esa misma empresa que se jacta de su código de ética, lo que se ve es que robaban con la plata de los discapacitados, por lo menos esto es lo que está investigando la justicia. El contraste es tan obsceno que la plata que le negaban, como contamos nosotros ayer, que le negaron en una... le cortaron la pensión a una persona que le falta un ojo, literalmente, no tiene el ojo, está ciego de los dos ojos y de uno le falta, no es que tienen que hacer una auditoría para comprobar que está discapacitado. Esa plata termina en los Porsche estacionados en los barrios más caros de Nordelta. Es todo tan obsceno como esto, y de esto es lo que no hay que olvidarse. Le quitaron plata a los discapacitados y le dieron plata a los laboratorios amigos. Y de esa plata de los laboratorios amigos, de esos sobreprecios, se nutría un esquema que según el propio Españolo, que no era un testigo peregrino, no era un señor que venía de Marte, Españolo era el jefe de la Agencia Nacional de Discapacidad, el que veía los papeles de todo ese presupuesto que iba para los laboratorios, el 8 quedaba en la corrupción y el 3 supuestamente iba para Karina. Por eso el escándalo es tan obsceno, es tan grosero, horroriza tanto a cualquiera. Ante un gobierno que no da ninguna explicación, que se esconde abajo de la alfombra, que ante el peor y más grave escándalo de corrupción o de presunta corrupción en el gobierno, que nos mostró, puso sobre la mesa una trama muy compleja, muy completa y muy extendida en enorme cantidad de áreas del gobierno. La respuesta es silenciar a la prensa y no nos queda más que armar 500 comisiones investigadoras. Quien habla es Esteban Paulón, diputado también de Encuentro Federal, que está diciendo, muchachos, frente a semejante escándalo, y además quieren silenciar a la prensa con fallo de censura previa, dicen, no nos queda más opción que armar 500 comisiones investigadoras. De paso, ayer la comisión en que va a investigar, por fin, la criptoestafa Libra, acuérdense, aquel contrato que puso Milei en su propia red, que invitaba a la gente a invertir en una criptomoneda que resultó ser una estafa y por la cual perdió plata gente que invirtió a lo largo del mundo. Bueno, se puso en marcha. Y lo que provocó, o sea, lo que generó eso, es cosas elementales. Le mandaron un cuestionario al propio presidente Milei. Un cuestionario, claro, como Milei nunca respondió ante ningún juez ni ningún fiscal. Y como la entrevista que dio era una entrevista pautada, donde como en algún momento la pregunta lo incomodó, cortaron la entrevista y la volvieron a hacer. Acuérdense la entrevista con Jonathan Viale en TN. Como nunca contestó nada serio, los diputados de la comisión investigadora le van a hacer preguntas. Y el presidente tiene, por escrito, 5 días hábiles para contestarlas. Pero lo más interesante no es el cuestionario del presidente, que lo podrá escribir y contestar un catálogo de generalidades y de boludeces, sino que la muda Karina, la mujer que no habla, la mujer que solo habla con frases comunes y arengas motivacionales, va a tener que ir a la comisión de la criptoestafa Libra. ¿Irá Karina? Porque también las comisiones investigadoras, si alguien no va,
tienen derecho a citarla por la fuerza pública. ¿Irá Karina Milei, la mujer que no habla y que no tiene precisamente habilidades oratorias, a dar la cara en lo que fue la criptoestafa Libra? Y a su vez están citados Mauricio Novelli, Terrones Godoy y todos los amiguitos que iban ahí al despacho de Karina. Alguien le va a preguntar a Karina entonces, che, y Hayden Davis, ¿por qué dijo en Estados Unidos que te ponía plata a vos para que tu hermano hiciera lo que él quería? Porque esto se comprobó. ¿Cómo subió Milei desde Olivos? Porque el celular estaba geolocalizado en Olivos en el momento en que se sube aquel día de los enamorados, aquel 14 de febrero, creo que fue a las 17 horas, se sube el contrato de la criptoestafa Libra. ¿Quién se lo puso? ¿Lo puso él? ¿Se lo diste vos, Karina? ¿Vos le dijiste, subí esto a tus redes? ¿Cómo fue? ¿Irá Karina, la muda, a declarar en una comisión investigadora? El Tesoro ha hecho esta participación, que además es una participación que es mínima en relación a todos los dólares que compró. Ha sido coordinado con el Fondo Monetario Internacional. El programa que se hizo, donde se hizo un préstamo con el fondo en la tercera fase del programa de estabilización, donde se salió del cepo y se recapitalizó del Banco Central, es nuestro programa, que el fondo se sumó a nuestro programa e hizo ese aporte al Tesoro, y el Tesoro recapitalizó al Banco Central. Esta medida, como la hicimos transparente, como todos los pasos que fuimos dando, se lo comunicó con el fondo. Al fondo le pareció genial que sea transparente y que se avise al mercado. Está al tanto de esto. Esta es la manera de presentar un fracaso como un éxito y está todo bien. Quien habla es Federico Furias, es director del Banco Central y es uno de los pocos que salió ayer a dar la cara, porque fíjense que el anuncio de que el dólar no flotaba más y que de ahora el Tesoro iba a poner plata para bajar el dólar a como dé lugar, y tienen solamente 1.750 millones de dólares, lo hizo Pablo Quirno, que es el secretario de Finanzas, no lo hizo Toto Caputo. Los diarios de hoy dicen que fue Milei el que le dijo a Quirno, habla vos, porque no quiero que Caputo se queme en esto. ¿Por qué? ¿Qué es quemarse? Acuérdense cuando hace, ¿cuánto? En abril, habían ido todos al streaming partidario Neural de Fantino, ahí a decir, el dólar flota, gritaban todos, Milei y todo el equipo económico, incluso el del Banco Central, el dólar flota, el dólar tiene libertad, le hemos levantado el cepo. Todo eso, a la luz de lo que está pasando, resultó una zaraza, o por lo menos de muy corto plazo, porque el dólar nunca flotó, siempre hicieron maniobras, venta de dólar futuro, venta de bonos para bajar el dólar MEP, hicieron montones de maniobras para bajar el dólar que se puede comprar por el home banking para los particulares, y ahora directamente, como no les da más, no pueden seguir tirando lastre porque se siguen hundiendo, el globo se les sigue cayendo, dijeron, bueno, ¿saben qué? Los pocos dólares que tenemos en el Tesoro, que son 1.750 millones de dólares, no en el Banco Central, sino en el Tesoro, vamos a entrar a venderlos a ver si llegamos con el dólar por debajo de 1.400 pesos hasta las elecciones, y después Dios dirá. ¿Cuál fue la reacción inmediata en los mercados? Que el riesgo país, que estaba en 800, se fue casi a 1.000, llegó a tocar los 990 y pico, después bajó un poquito, pero está cerca de los 1.000, o sea que Milei, que era el rey de los mercados, el hombre market friendly, ayer cuando el gobierno anunció que iba a intervenir en el dólar, el gobierno dijo, los mercados dijeron, no muchachos, les contestaron con el riesgo país en suba. Por eso es que vuelve a correr el reloj de arena. ¿Cuánto aguantará el dólar en la cotización que quiere el gobierno? Que por cierto aumentó bastante, pero ven venir que podría aumentar mucho más. Bueno, corre el reloj de arena. ¿Cuánto puede aguantar el gobierno con esos 1.750 millones de dólares interviniendo en el mercado? Sacaron tantos conejos de la galera, ahora sacaron otro. Un día el conejo le va a salir muerto.